Manual de instalación de teja. El creciente uso de la teja de barro en nuestro país se debe no solo a su gran belleza e impacto estético. La teja, además, es un insuperable aislamiento térmico que conserva su hogar más fresco en verano y más cálido en invierno. Por si fuera poco, la teja preserva y alarga la vida del impermeabilizante al protegerlo de la degradación originada por los rayos solares y la acción de los elementos. El Águila retoma con orgullo las tradiciones de los antiguos artesanos y alfareros y las combina con las técnicas más modernas de fabricación para ofrecerle a usted un producto de calidad y duración a precios muy accesibles. Tipo de cubierta. Al realizar el proyecto de un nuevo hogar o lugar de trabajo, se deben tomar en cuenta los detalles de protección contra las condiciones climáticas, considerando como punto primordial la perfecta evacuación del agua de lluvia y la resistencia a los vientos. Las cubiertas se definen como sigue: cobertizo, 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas, piramidal, en L, crucé 2 aguas, mansarda, cónica, cúpula, rotonda. Instalación de la teja en losa. La losa debe ser asegurada a los castillos, de manera que la carga completa del tejado sea transferida a la estructura. Todo acorde a los códigos de construcción locales. Se necesita una apropiada estructura para cargar con el peso de la teja. El peso de la losa ya impermeabilizada, elementos de sujeción, diversos accesorios para el tejado y recortes también deben ser considerados al determinar el peso total en la estructura. Además de considerar el porcentaje de absorción de agua que tiene la teja. El peso actual de la teja puede variar más o menos 10% del peso promedio. El lugar donde se instalará la teja debe estar limpio, nivelado, liso y seco antes de comenzar con la instalación. Se debe considerar una pendiente adecuada desde el momento en que se concibe el proyecto de la construcción. Sugerimos emplear una pendiente mayor a 35% o 20 grados. A mayor pendiente se obtienen beneficios como una vista mucho más bella del edificio, ya que la teja tiene un mayor lucimiento y esto favorece la estética en su conjunto. Un mejor aislamiento térmico, ya que los rayos del sol no inciden de forma directa sobre todo el techo. No se generan encharcamientos en el techo y se evitan filtraciones de agua a la losa a través de las uniones de la teja. Antes de colocar la teja, se debe asegurar que la losa no tenga problemas de nivelación, ya que, si existen diferencias, se creará un efecto de valles y crestas. Por ende, se debe enrazar a nivel de hilo toda la superficie del techo con mortero. Cuando existan uniones de losas con inclinación invertida, es indispensable instalar una canal en B de lámina galvanizada de calibre 22. Sugerimos que el ancho total de la canal sea de 60 centímetros, para dejar una franja de 30 centímetros a cada lado. También se puede reforzar la impermeabilización con membrana asfáltica o acrílico, o impermeabilizante dependiendo de lo que se aplicó inicialmente en el techo. Las tejas deben instalarse para dejar un valle abierto de 5 centímetros de ancho. Los recortes de teja deben asegurarse y sostenerse con mortero. Asegúrese de que no existan residuos de mortero visible en la superficie expuesta del tejado. El colocar la teja no lo exenta de impermeabilizar su losa. El impermeabilizado es una fase crítica de la instalación de la teja. Le sugerimos evitar problemas posteriores utilizando los mejores materiales existentes en el mercado. Sugerimos instalar felpa asfáltica, la cual se debe instalar paralela a la orilla,
con un mínimo de 6.35 centímetros de traslape horizontal y de 15.24 centímetros a 30.48 centímetros de traslape vertical. Cubra también con impermeabilizante las canales de lámina galvanizada. Para mejor adherencia de la teja, afine su impermeabilizado con grava fina o arena arneada. Al instalar la teja de barro, le recomendamos aplicar un impermeabilizante o membrana de impermeabilización de larga duración que proporcione al instalador, al constructor y al usuario del edificio la garantía de un techo a prueba de goteras y o filtraciones por varias décadas. Los fabricantes de teja no garantizamos la carencia de filtraciones de agua. Por ello, es indispensable un sistema de impermeabilizado que elimine filtraciones. Es importante que la primera teja en el límite inferior de la losa sea calzada o levantada con mortero del mismo espesor que la parte plana de la teja o, si se desea, puede emplear tapapájaros. La razón de este paso se debe a que al no haber sobreposición de tejas es necesario crear un nivel artificial para que la primera hilada de tejas se vea al mismo nivel que el resto. Secuencia de instalación. Con un tiralíneas, trazar sobre la losa las líneas horizontales que permitirán mantener alineada la colocación de la teja. Instale la primera hilada horizontal en el extremo inferior derecho de la losa. Avance de derecha a izquierda. Coloque la primera hilada vertical comenzando de abajo hacia arriba. Cubra la totalidad de su techo instalando la teja en líneas verticales de abajo hacia arriba y derecha a izquierda. Bajo ninguna circunstancia, instale las tejas en sentido transversal, ya que esto impide el correcto desagüe del agua de lluvia. Fijación. Existen varias formas de fijar las tejas en el techo, las cuales varían en función de la pendiente y la estructura del techo y el clima del lugar. Cuando se necesita adherir la teja a la losa, puede hacerse con mortero o en su caso sugerimos emplear pegapiso o similar. Como norma general, a más pendiente y o presencia de vientos y tormentas tropicales, mejor deberá ser el método empleado para la fijación. En estos casos extremos, lo ideal es amarrar la teja siguiendo el procedimiento que a continuación se detalla. Utilizando las perforaciones existentes en el ala de la teja, utilice alambre galvanizado número 16 para amarrar la primera teja. Use tramos no mayores de 3 metros. Proceda a alambrar cada una de las tejas, pasando el alambre en las perforaciones de la teja, asegurándose que el alambre pase a la siguiente teja por la ranura frente a la perforación. Otra forma de colocar la teja es con clavos o pijas cuando la teja va a estar expuesta en techos con excesivo viento. La teja de barro cuenta con 2 perforaciones para los clavos. La segunda perforación es para uso en condiciones de climas extremosos, vientos fuertes o cuando es requerido por los códigos de construcción. Todos los elementos de sujeción, ya sean clavos o abrazaderas, deben ser inoxidables y lo suficientemente largos para penetrar la losa. En pendientes, entre los 100% y los 175%, las tejas se clavarán en proporción mínima de una teja de cada 5 y de manera regular. En pendientes superiores a 175%, todas las tejas deberán ser colocadas con clavos. En todo caso, los agujeros deben ser sellados para evitar filtraciones de agua. Se sugiere utilizar silicón. Cumbrera. La cumbrera se comienza colocando el remate, centrándolo en la esquina de la unión de las losas y se pega con mortero. Posteriormente, se manda un hilo por en medio y sobre el remate hasta la punta más alta de la línea de la cumbrera. El hilo, al final, debe tener la misma altura en ambos extremos. Esto sirve para alinear y nivelar la cumbrera.
Las cumbreras se van colocando sobre la losa utilizando mortero o cemento, cuidando que queden alineadas al hilo anteriormente colocado. Se rellenan los extremos de la cumbrera con cemento y se limpia con esponja para quitar el exceso de este. Al final, si la cumbrera no puede terminar en pieza completa, se procede a realizar el corte a la medida adecuada. Se debe dejar secar el cemento o mortero 1 o 2 días para proceder a pintar del color de la teja. Se pueden utilizar las cuñas en lugar del mortero o cemento para rellenar los espacios entre el ala de la teja y la cumbrera. Las cuñas fueron diseñadas para cierre de la cumbrera solamente. Uniones entre techos. Poner las tejas del primer faldón más allá del eje de unión de las dos aguas. Trazar con un tiralíneas una línea a 3 centímetros hacia atrás del eje de la división del techo. Cortar las tejas según la alineación anterior. Marcar las tejas y retirarlas del techo. Se deben repetir los pasos A y B para la segunda agua. Poner las tejas ya cortadas y realizar la sujeción. Colocar el remate final y las 2 primeras cuñas. Posteriormente, ir subiendo con la cumbrera hasta lograr la unión con las cumbreras de la parte superior. En el caso de los tejados 3 o 4 aguas, se recomienda que el vértice de unión entre ellas se coloque la cumbrera correspondiente. Cumbrera de 3 o 4 vías. Lateral media caña. En el caso del extremo izquierdo del techo, una vez terminada de instalar la teja, se recomienda la colocación del lateral media caña, ya que este nos garantiza un terminado perfecto y no es necesario realizar cortes a la teja. Se recomienda que sea sujetado con mortero o con clavo. Es crucial una pendiente mínima de 35%. Sugerencias varias. Los techos cubiertos con teja de barro son, sin lugar a dudas, la forma más duradera de techar y la que requiere menos mantenimiento, ya que protege la impermeabilización al evitar el deterioro por parte de los rayos UV. Solamente debemos tomar en cuenta las siguientes sugerencias. Todos los cortes necesarios de teja o accesorios deben ser realizados con cortadora de disco. Cualquier objeto que perfore las tejas o pueda dificultar la evacuación del agua de lluvia debe evitarse, como son las antenas, el aire acondicionado, etc. Se debe prever en el proyecto de construcción un acceso fácil al tejado para garantizar una limpieza continua y adecuada. Las reparaciones que pudieran darse se deben realizar con materiales compatibles y de preferencia iguales a los que se utilizaron en la construcción original. Sugerimos conservar 20 tejas. Limpieza periódica de las zonas donde pueda existir acumulación de hojas, ramas, basura, que dificulten la evacuación del agua de lluvia. Instalar un goterón de lámina en toda la periferia de la losa para reducir las manchas por escurrimiento de agua en la moldura del techo. Para ello, emplee lámina calibre 22 galvanizada y fíjela con taquetes al concreto de la losa. La teja de barro en cualquiera de sus colores puede presentar variaciones de tono. Por ello, es importante mezclar el material antes de instalarlo. Sugerimos revisar a distancia la instalación de la teja para asegurar que los patrones de la misma sean armoniosos y estéticos. En el Águila, siempre trataremos a nuestros clientes como amigos. Siéntase en la libertad de llamarnos por teléfono o enviarnos un email o fax. Será un placer servirle. Tejas El Águila. Nuestra teja por encima de todo.